De terrorismos a terrorismos. 21. El magnicidio de John F. Kennedy. 03. Parte 4. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Lo que no supo Oswald hasta muy tarde es que sus dirigentes habían decidido sacrificarlo, haciéndolo parecer a los ojos del mundo un agente al servicio de la dirigencia cubana. Muchos indicios así lo muestran. A. Su presunta participación en una agrupación pro trato justo a Cuba, que no era sino una farsa, como Recién Vivos, efectuada en combinación con su jefe Bannister. B. Se pelea con Carlos Bringuier, que lo promueve a ser entrevistado en la radio de Nueva Orleans, asumiéndose como un marxista-leninista, el primero de su especie. Todo indica que el supuesto contrincante era un auténtico gusano al servicio de la CIA. Él sí, dirigente en Nueva Orleans del Directorio Revolucionario Estudiantil, DRE, un engendro de la agencia, recibiendo asimismo de esta entidad perversa subvenciones para realizar una publicación de ultraderecha. C. Una visita a Silvia Odio, miembro de la organización anticastrista Junta Revolucionaria Cubana, ante quien se presentaron el 26 o 27 de septiembre de 63 en su departamento en Dallas 3 hombres solicitando fondos para dicha junta, 2 de ellos de apariencia iberoamericana y un tercero norteamericano de nombre Leon Oswald. Al día siguiente, uno de los iberoamericanos, que dijo llamarse Leopoldo, le telefonó a Silvia diciéndole que tenía la intención de introducir al americano en las actividades secretas porque era un gran tipo que había estado en la Marina Americana y tiraba muy bien. Además le contó que León le había dicho que pensaba que los cubanos eran unos cobardes por no haber matado a Kennedy después de lo de Bahía de Cochinos. D. ¿Y qué decir del viaje de Oswald a México para solicitar visa de entrada a Cuba, habiendo partido de Nueva Orleans rumbo a la Ciudad de México el 26 de septiembre de 1963? Viaje que no realiza solo, sino discretamente acompañado de un agente vinculado a la CIA, considerado un colero, persona dedicada a seguirle la pista a otras, actuando durante el viaje como un fantoche que alardeaba de ser un marino que había estado en la Unión Soviética, identificándose posteriormente a un otro agente acompañante de la CIA, quien muy discreto en sus declaraciones aceptó que conoció a Oswald y a otras personas implicadas en la trama del magnicidio. Llegando a la Ciudad de México para perderse en ella en sus dobles, presentándose el viernes 27 de septiembre a la hora del almuerzo en el Consulado de Cuba, solicitando visa para viajar rumbo a la URSS con tránsito en La Habana, siendo el caso de que Silvia Durán y Eusebio Ascue, empleada y cónsul de la Embajada de Cuba en México, al ver imágenes de Oswald con posterioridad al manejo del papel de Oswald que se hizo presente en la embajada, aseveraron que no era la misma persona con la que tuvieron un trato conflictivo, hasta el grado de tenerlo que echar. Mientras que por esos días un otro Oswald visitaba la embajada de la Unión Soviética. ¿Alguien duda de que quisiera hacer parecer a Oswald como un castrista filocomunista, potencial asesino de Kennedy? Ni en la Comisión Warren, nada más entre los complotistas del establishment y sus sucesores, entre los cuales los Bushes encajan a la perfección. El que no se haya proseguido con la supuesta vinculación cubana o de la KGB en el crimen no se debe a lo absurdo que resultaban las supuestas pruebas incriminatorias, sino a que el alto mando decidió parar tan comprometedora acusación. El propio Johnson, así como el FBI, oponiéndose a la CIA, deciden frenar las ansias por invadir Cuba, haciendo efectivo el acuerdo que se había establecido de manera tácita con Nikita Khrushchev, cuando éste accedió a retirar los misiles soviéticos de Cuba, a cambio de que los Estados Unidos retirasen sus misiles de Turquía, ya de por sí obsoletos, y de que garantizaran de manera formal que no intentarían invadir Cuba y no apoyarían a los grupos de exiliados anticastristas. El legado de Kennedy valió para impedir el segundo propósito de los complotistas que lo asesinaron. El juicio del fiscal Garrison en Nueva Orleans contra Clay Shaw, acusándolo de ser un miembro de la CIA, partícipe en el complot magnicida, comienza hacia 1967, intentando demostrar la magnitud del complot al incluir a un tipo que era una especie de patrocinador de los anticastristas, lo que viene a confirmar la gran cantidad de personas involucradas en el atentado.
Este sujeto bien pudo ser un testaferro de un pez más gordo que él, Carlos Marcello, el capo del Luisiana, así como vinculado a Phillips Bishop. A saber, que una es la demostración jurídica y la sentencia del jurado que suele dictar su veredicto acorde con presiones, prejuicios y vacilaciones, y otra es el descubrir parte de la complicada trama empleada en un complot de tal dimensión, capaz de cometer el mayor magnicidio en la historia. Lo que no es obstáculo para que la verdad, que la inteligencia crítica devela, salga a flote en un típico caso de encubrimiento por poder, comenzándose por derrotar la ridícula versión oficial. Lo realmente acontecido del complot es demasiado complejo para ser descubierto y demostrado con pruebas jurídicas, pero sus líneas generales salen a la luz, pudiéndose confirmar que el magnicidio fue una obra más de los complots del capital poder norteamericano cometido por el establishment imperialista o partido de la guerra. Si la acusación no triunfa es debido a que testigos clave como David Ferry, Eladio del Valle, el propio Guy Bannister, habían sido eliminados, ya que no se atreviera a interrogar al principal sospechoso de que aquello fue un complot, Jack Ruby, aún con vida en el tiempo de que Garrison inicia su investigación de manera discreta. Cuando que según una declaración proporcionada por el informe de la Comisión Warren, Ruby estaba dispuesto a declarar si se le garantizaba protección. Pero como tantos otros, muere antes de poder hacerlo en 1967, cuando las indagaciones del fiscal Garrison van cobrando vuelo y haciendo ruido. Inobjetablemente, demasiadas son las muertes correlacionadas con el magnicidio. Se ha citado un número de casos de muertes que algunos consideran misteriosas, de personas de una manera u otra relacionadas con el asesinato de Kennedy. Aunque aparece punto controversial, algunos datos disponibles al respecto resultan impresionantes. De las personas vinculadas al magnicidio, como complicadas, testigos o informantes, algunas versiones señalan que 17 perecieron asesinadas, 4 supuestamente suicidas y 4 más como víctimas de presuntos accidentes. 11 se diagnosticaron muertos por causas naturales o indeterminadas. ¿Meras coincidencias? El juicio culmina en marzo de 1969 con la absolución del acusado, más el propio Clyde Shaw ha de morir en 1974 de un supuesto cáncer pulmonar sin que se permitiera la autopsia. Después del deceso, en 1979, Richard Helms, director de operaciones encubiertas en 1963, admite bajo juramento que Clyde Shaw estuvo vinculado a la CIA. E incluso antes de morir en octubre de 2002, Helms deja grabado lo que se puede considerar un balbuceo que admitiría su participación en el complot magnicida. La demostración verídica se alcanza más allá del procedimiento jurídico. El legado de Kennedy. Si el imperialismo capitalista se configura con la fusión de intereses del capital industrial con el capital financiero, he aquí constituido el capital poder de las corporaciones transnacionales. De manera tal que Kennedy estaba en serios problemas al haber contravenido los intereses de los principales corporativos estadounidenses, comenzando por el Trust del Acero o las empresas del complejo industrial militar, pasando por los mercaderes del templo que controlan la Reserva Federal. Para ese entonces se hacía indispensable intensificar la presencia bélica en Vietnam, para que empresas como la de los helicópteros Bell incrementasen sus ventas. A decir de Mr. X, Bell estaba prácticamente en bancarrota cuando el Banco de Boston sugiere a la CIA que se procediera a desarrollar el helicóptero para usarlo en Indochina. Lo mismo vale para el caza F-111 de General Dynamics de Fort Worth, Texas. ¿Y quiénes eran o son los dueños de las principales empresas militares? No se diga, pero adviértase que por igual que tras el 11 de septiembre de 2001, las empresas bélicas se van al alza. 6,5 millones de bombas lanzadas sobre Vietnam. El defoliante agente naranja se esparce implacablemente, lunizando a la selva y dejando una herencia desastrosa. De 1962 a 1971 se vierten 80 millones de litros de dioxina pura sobre 3.3 millones de hectáreas de selvas y sembradíos, siendo contaminados más de 3.000 pueblos.
miles y miles de vietnamíes afectados con enfermedades que se transmiten genéticamente hasta una tercera generación. A la fecha hay miles de personas, muchos de ellos niños nacidos con posterioridad a la guerra, que vienen al mundo con algún defecto genético sin que Monsanto quiera reconocer su culpabilidad. 220.000 millones de dólares en total gastados en la macabra guerra que cobró algo así como 4 millones de vietnamíes asesinados. Cifra actualizada. El gran negocio procrea un infierno en la tierra. Tal y como lo venimos exponiendo, y se refiere en el diálogo de Mr. X con el fiscal Garrison en la película de Oliver Stone. La guerra es el negocio por excelencia. Sin war, no money. Si Kennedy los estaba perjudicando al dar muestras de ir más atrás en la escala belicista, en ese tenor de disposiciones durante 1963 se venían implementando recortes a las partidas monetarias destinadas al gasto bélico gubernamental. En marzo cierran 52 instalaciones militares en 25 estados y 21 bases en el extranjero. Asimismo, Kennedy firma el Comunicado de Seguridad Nacional número 263, por el que se ordena el retiro de un primer contingente de tropas de Vietnam, proponiéndose su retiro total de ser reelegido. Con esa disposición y con la orden presidencial EO 11.110, Kennedy pasa a afectar al alto poder capitalista norteamericano. Añádase su negativa a implementar la operación Northwood, contraviniendo las intrigas del alto mando pentagonita, así como las medidas tomadas tendientes a restarle facultades a la CIA, en línea a cumplir con el hacer mil pedazos a la agencia, tras el affair de Bahía de Cochinos, mismo asunto por el que se debe incluir a la mafia anticastrista entre sus más acerbos enemigos. Menos conocido, pero no menos importante, era la animadversión que Kennedy se había ganado para con el ya desde entonces poderoso lobby sionista en Estados Unidos, puesto que Kennedy fue el único presidente que se atrevió a pedirle cuentas al Estado de Israel en lo concerniente a su ya iniciado programa de armamentos nuclear, así como a ponerle freno a las actividades clandestinas que el American Zionist Council llevaba a cabo en los Estados Unidos en apoyo de Israel, procediendo a disminuir la ayuda concedida al Estado sionista, lo que a su muerte Johnson vuelve a incrementar. El gobierno de Kennedy estaba presionando al de Israel para que permitiera se inspeccionar el complejo nuclear de Dimona, pero los gobernantes israelíes se desentendían, y Johnson no hizo nada para que se cumpliera lo que su antecesor procuraba. Tan fue así que se da por un hecho que Israel fabricó su primera bomba atómica hacia 1967, sin admitirlo nunca. Nixon tampoco se preocupó del asunto, mientras que su consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, expresaba en privado su satisfacción ante la idea de tener en Israel a una potencia nuclear aliada. Asimismo, la administración Kennedy emprendía acciones en las Naciones Unidas para que se aplicara la resolución 194, que solicitaba se permitiese el retorno de 800.000 palestinos expulsados de sus hogares entre 1947 y 1948. Así que, por supuesto que a John no le venía bien en Tel Aviv. No lo veían bien en Tel Aviv. La ironía del destino aparenta ser el que Robert Kennedy fuese asesinado por un palestino emigrado a California, uno de esos que fue expulsado de su hogar por la invasión sionista. ¡Qué casualidad! ¿O no, abogados judíos que le dieron asesoría al criminal? A decir del propio Shiran, se trataba de judíos buenos. Cuando que meses antes de que Shiran cometiera el asesinato, en Irak se arrestaba a Soleiman Bishara Shiran, su hermano, acusado de espionaje pro-israelí. La agencia egipcia que dio la noticia concluyó que la policía iraquí descubrió que Soleiman era miembro de una red de espionaje con base en Londres y con agentes operando en Jordania a favor de Israel. Involucrado en el caso resulta otro gángster relevante de la época, Meyer Lansky, el gángster judío más grande de la historia, antes de la expulsión de la escoria batistiana, inmiscuido en el negocio cabaretero en Cuba y promiscuo sionista, quien asentara su residencia y control gangsteril en California. Por lo tanto, Kennedy estaba rodeado de alimañas e indispuesto con el alto poder imperialista.
No cabe duda de que fue asesinado por ellos, dándose paso a la instauración definitiva de gobiernos concedidos a la élite del poder. El legado de Kennedy es efímero, la última etapa de expansión y prosperidad que se apaga ante la terrible realidad que implica un sistema configurado para multiplicar las ganancias a corto plazo y a costa de depredar el planeta y empobrecer a las mayorías. Si la situación socioeconómica se aprieta al interior de los Estados Unidos, se apremia la presión imperialista, siendo en este ambiente enrarecido en el que se desenvuelve la presidencia de Kennedy. Así pues, no es el que Kennedy haya sido un político que escapara a los designios que el sistema imperialista de su país le impondría a cualquier sujeto que ocupase la presidencia para cuando la élite del poder intensificaba su influencia en Washington. Pero incluso en los proyectos que tenían un sentido imperialista, el toque que trataba de darles Kennedy demostraba cierta intención propositiva sincera. Es el caso de la Alianza para el Progreso, formulada para ayudar a Iberoamérica, la que, si bien puede ser interpretada como un esfuerzo para contener la expansión del comunismo cubano, no dejaba de ser, en su tiempo, una opción para superar la difícil situación de una región permanentemente afectada en su condición de periferia subordinada. En años en que las materias primas que generalmente solían exportar los países del sur veían disminuir su precio, a la par de que tenían que pagar más caros los productos manufacturados que se veían obligados a importar de los países industrializados. En palabras de Kennedy, se comprende que el proyecto procuraba la correlación positiva del sector público y privado si se hubiera sabido canalizar con eficacia las inversiones privadas, si son estimuladas, si se actúa de conformidad con las necesidades, las leyes y los intereses de la nación, pueden cooperar con el sector público en el suministro del margen vital requerido para tener éxito. Empero, la realidad de los intereses capitalistas por privilegiar las ganancias y las trabas burocráticas aunadas a la corrupción tanto en el imperio como en las oligarquías periféricas dieron al traste con la intención positiva que pudo tener la alianza. Pero eso no quita que la economía mixta era menos perjudicial que el futuro libre mercado, controlado por los oligopolios, preferible a lo que vendría después con el endeudamiento que avasalla a las naciones neocolonizadas por enésima vez.